Bueno, ¿qué tal estáis? Muy buenos días a todos. La verdad es que aquí ya habéis tenido una presentación magnífica. Hoy vamos a hablar de algo tan importante como es el liderazgo femenino en entornos competitivos. Y fijaos vosotros que sois al final expertos en auditoría. La verdad es que ha cambiado mucho en las últimas 4 décadas. Hace 40 años apenas había auditoras en el mercado. Ahora fijaos que hay más que hombres. Os presentáis las mujeres más a los exámenes para ser auditoras. Así que poquito a poco hemos hecho avances. Estaréis de acuerdo conmigo en prácticamente en todos los sectores profesionales. Presento muchos eventos relacionados con el liderazgo femenino. Me siento una privilegiada por poder estar aquí. Me siento privilegiada por poder presentarlos y me siento una afortunada por todas las mujeres que durante 40 años han estado luchando. Yo, que tengo una madre, una gran profesional a la que siempre he admirado y ella no lo tuvo tan fácil como yo, porque ella tuvo que derribar muchas más barreras para poder conciliar, lo tenía mucho más complicado, pero gracias a todas esas mujeres, como mi madre, que yo la tengo ahí ahora en mente, nosotras estamos pudiendo hacer muchísimas más cosas que ellas. Así que quería poner en valor que en estos 40 años hemos avanzado mucho gracias a ellas, pero tenemos que seguir avanzando y nosotros hemos querido al final poner sobre la mesa en lo que coincide la auditoría con el deporte de élite. Aquí tengo a dos grandes, a Ona Carbonell, por favor un fuerte aplauso para ella. Y a Lidia Sempere, otro aplauso. Vamos a ir con aplausos para calentar la mañana. Y es que hemos encontrado, fijaos, eso es lo bonito del deporte, que se pueden encontrar muchos paralelismos con el deporte. Por mi parte, que no me he presentado, Angie Rigueiro, presentadora de deportes de Antena 3, yo estoy en el otro lado contando vuestras hazañas y sí que es cierto que una de las cosas que a mí más me gustó, yo siempre he sido de informativos y cuando me pasaron a deportes, uno de los valores que más me ha encantado es que el deporte se puede, podemos hacer paralelismos con muchas cosas, porque al final están los valores del sacrificio, de la fuerza de voluntad, del trabajo en equipo y también en nuestro caso, al ser mujeres, todavía seguimos, en muchas ocasiones, en un mundo de hombres. Ona Carbonell, medallista olímpica y mundial, fijaos, tiene 23 medallas mundiales, se dice pronto, amiga. Es la mujer de la historia con más medallas mundiales. También es presidenta de la Comisión de Maternidad y Deporte del Comité Olímpico Español, miembro del Consejo Asesor del Deporte y graduada en diseño. Además, me han dicho que haces tus propios diseños de bañadores. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Ya nos tendrás que enseñar uno. Sí. Lidia Sempere, ella es piloto profesional de la Fundación Renault. Has querido ser piloto prácticamente, yo creo que desde que tienes uso de razón. A los 5 años te regalan tu moto, ya luego estás con 7 años empiezas en los karting. Padeces una sordera bilateral de nacimiento, cosa que ella jamás le ha impedido para realizar tus sueños y de hecho estás liderando un proyecto que se llama Pilotar sin Barreras. Es una asociación sin ánimo de lucro precisamente para personas con diversidad funcional y estás cumpliendo un sueño. Y las dos lo estáis cumpliendo y lo que decíamos un poco, en un mundo de hombres, hoy estamos hablando de liderazgo femenino en entornos competitivos y me gustaría como para arrancar esta mesa redonda que cada una me pudierais a grandes rasgos, en unos 7 minutitos, 7-10 minutos, contad vuestra experiencia, porque yo creo que es muy enriquecedora que podáis compartir con nosotros cómo es vuestra experiencia de haber podido destacar en un deporte de élite femenino, dominado por hombres y también vamos a poner algo encima de la mesa, que eso quizás los medios de comunicación tenemos culpa, yo trabajo día a día para que cada vez sea menos. Es cierto que hay más difusión del deporte masculino que del femenino y eso hace que al final haya menos patrocinios, menos inversión, etcétera, etcétera. Entonces, Ona, comenzamos contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a ti, muchísimas gracias y a vosotros por invitarme. Siempre es un placer poder hablar de deporte, de mujer, de igualdad, de oportunidades. Bueno, brevemente, pues soy deportista olímpica, ex
Me cuesta todavía porque hace poco que he dejado el deporte como nadadora, ahora estoy en otras partes del mundo del deporte. Mi vida muy rápidamente, nosotros entrenamos una media de 60 horas a la semana, 10 horas al día. Durante 4 años para jugarte todas esas horas de entrenamiento, esas renuncias, ¿no? Esa dedicación extrema, nos lo jugamos todo en 3 minutos, que es lo que dura una final olímpica, ¿no? Y cómo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones se preparan para jugarte 4 años de 60 horas a la semana en 3 minutos, ¿no? El deporte me ha enseñado mucho, me ha enseñado a afrontar estos retos tan grandes, me ha enseñado a ser una mujer disciplinada, a ser una mujer respetuosa, valorar a las rivales, a los entrenadores. El deporte me ha formado como deportista, pero también, y lo más importante, como mujer. Una de las frases que más me ha impactado en mi carrera deportiva y que más me ha enseñado, que me la dijo una entrenadora de chiquitita, es la importancia del poder que tiene la adaptación, ¿no? Y me dijo, los buenos se quejan y los mejores se adaptan. Y un poco la mujer pues tiene mucha diferencia en eso, ¿no? Lo importante que es adaptarse a las circunstancias, a las personas, a los momentos, a las adversidades, ¿no? Y eso te hace crecer. Una de las cosas que me ha enseñado el deporte es lo importante que es el fracaso y entender el fracaso como algo positivo, entender el fracaso como el camino al éxito. Tengo 2 niños pequeñitos y ahora un poco me choca o me da cierto respeto el momento en que estamos de inmediatez, de todo lo que queremos ya y además lo queremos con poco esfuerzo y lo queremos asegurado, ¿no? Y el deporte te enseña todo lo contrario, te enseña a trabajar 4 años para jugártelo todo y no depende únicamente de ti, depende de muchos factores, ¿no? Pero esto es súper positivo porque la vida es así, la vida es caerse, aprender de esa caída y volver a levantarse. Y el que se adapta a esas caídas y entiende el fracaso como un aprendizaje constante es el que llega arriba, ¿no? Y todo esto me ha ayudado a poder afrontar muchos retos, no tanto a lo mejor esas medallas, sino mi último reto, que ha sido la conciliación, el ser mamá. La pandemia nos trajo cosas muy duras, pero a mí me trajo una oportunidad. Yo había renunciado a los Juegos Olímpicos porque me quedé embarazada, porque quería formar una familia, pero claro, los Juegos se atrasaron 1 año y cuando estaba embarazada vino mi entrenadora y me dijo, bueno, ¿cuándo empezamos para Tokio? Y todavía tenía un bombo que todavía no había ni dado a luz, ¿no? Y ahí empezó mi nuevo reto, ¿no? El reto de la conciliación, de luchar por y para la igualdad de género, y uno de los retos más bonitos y más increíbles de mi vida. Y bueno, durante ese reto empecé a entender pues, que el deporte evoluciona increíblemente rápido en muchos aspectos, en rendimiento, indumentaria, nutrición, psicología y muy poco o nada en conciliación, ¿no? Durante ese camino tuve la oportunidad de empezar a entender cómo funcionaba o qué era lo que había que cambiar. Pude, después de muchas reuniones y de muchas dificultades, crear la Comisión de Maternidad y Deporte en el Comité Olímpico Español y ya llevamos 1 año y medio trabajando en ella. Hemos ya contactado con el Comité Olímpico Internacional, esperemos que se vean algunos cambios de cara a los Juegos de París y si no a los de Los Ángeles. Y poco a poco me he dado cuenta, recuerdo que hice un vídeo porque expliqué que no podía llevar a mi hijo de 10 meses a los Juegos Olímpicos. Yo di a luz y a los 4 meses tenía que clasificarme para unos Juegos, a los 6 ir a uno europeo y a los 10, 11 ir a unos Juegos Olímpicos. Obviamente de las dificultades aparentes que tiene el cuerpo de una mujer para ponerse a tono después en un posparto y de la dificultad de no dormir y entrenar 10 horas al día, que ha sido la más grande, me di cuenta pues, que habían muchas adversidades que no tenían sentido y que todos nos llamábamos, nos encantaba hablar de conciliación y de igualdad y que no existía por ningún lado, ¿no? Entonces tuve que escoger en dar pecho, lactar, alimentar a mi hijo, a un bebé muy pequeño, o ir a los Juegos, ¿no? Me fui a los Juegos con un sacaleches, volví con mucha leche, que pensé, porque me dijeron puede ser que se te vaya, porque claro, me adelgacé muchísimo, entrenaba muchas horas, conseguí volver, pero resulta que no tenía yo muy presente que el niño podía perder el reflejo de succión, porque cuando viajamos en los Juegos Olímpicos viajamos 1 mes o 1 mes y pico, no son 3 días. Yo ya había viajado sin el niño en europeos y demás. Total que al final pues perdí la lactancia, que para mí en aquel momento era súper importante porque era el alimento de un bebé muy pequeño. Y en aquel momento pues grabé un vídeo en redes sociales con mi madre y bueno, llegó BBC, CNN, Washington Post, en todos los medios de comunicación de todo el mundo y nos dimos cuenta pues que a lo mejor era el momento para empezar a hablar de ello, para empezar a cambiar las cosas y para realmente poner sobre la mesa la conciliación en el deporte.
durante este proceso me di cuenta que no solo era el deporte, sino que era en todas las profesiones, que la conciliación, claro que ha ido avanzando, pero que queda mucho por hacer en todas las profesiones y en todos los ámbitos. Y un poco ahora esta es mi lucha. Desde el CAD, el Consejo Asesor del Deporte Español, desde el Comité Olímpico Español, desde donde puedo y como puedo, o hoy aquí, por ejemplo, que me ha gustado mucho escuchar a otras mujeres, ¿no?, también hablando de ello en otros ámbitos. Y esta es mi lucha ahora. La verdad es que estoy muy feliz porque yo creo que todas y todos queremos que las cosas cambien y que realmente exista la conciliación. Y en el deporte, más porque nos jubilamos con 30 y poco años y porque es algo físico y obviamente el embarazo y el posparto dificultan el rendimiento deportivo, pero en la mayoría de profesiones cuando hablamos de por qué no, pues porque al final lo tenemos más difícil, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir avanzando, siempre viendo el vaso medio lleno. A mí me gusta ser positiva y me encantaría contaros muchas otras cosas porque podríamos estar hasta mañana, pero tengo 7 minutos, yo creo que las he cumplido. Pero bueno, luego haremos un debate y seguro que os contaré más cosas, pero bueno, para mí era importante y es importante visibilizar la conciliación en el deporte, la dificultad, ¿no?, que no tenemos las mismas oportunidades los hombres y las mujeres todavía en el deporte, pero también agradecer que lo tenemos mucho mejor que mis compañeras hace 10, 15 años y ojalá las que vengan ahora lo tengan todavía más fácil y ojalá dentro de 15 años no tengamos que hacer estos debates porque realmente ha existido y existe la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en cualquier ámbito y en cualquier profesión. Muchísimas gracias, Ana Carbonell. Tranquila, porque luego vamos a seguir una mesa redonda. Os voy a hacer muchas preguntas, así que vamos a poder seguir profundizando. Lo que pasa que cuando nos hemos planteado esta mesa redonda sí que quería que empezáramos, yo que soy muy periodista, pues con esos titulares, ¿no?, que nos pudierais decir. Así que muchas gracias por tu experiencia, por todo lo que estás haciendo, porque tú al final abriste, por decirlo de una manera, un melón que al final en el deporte es un problema, la maternidad, la lactancia, pero por desgracia va a muchas más profesiones. Lidia, vamos contigo. ¿Cuál es el reto mayor al que te has enfrentado? ¿Cómo ves la mujer en un mundo además tan dominado por los hombres como son pilotaje, motos, coches, todo el mundo del motor en general? Bueno, realmente no ha sido nada fácil. Bueno, yo empecé, como os ha dicho Angie, a los 5 años. Entonces, debido a mi discapacidad auditiva, tenía mucha pérdida de equilibrio. Entonces, tuve que desviarme al Oscar, que es mucho más estable. Y ya pensé, bueno, es esto lo que quiero. Y me encontré con la gran barrera. Una es a nivel auditivo, de pilotar en silencio. Llevo unos implantes cocleares que justo no entran dentro de un casco sin ninguna adaptación. Yo tenía que conseguir un casco que estuviera adaptado exclusivamente para mi cabeza con los implantes cocleares y poder competir escuchando. Luego, otro gran desafío es justo de ser una mujer en un mundo muy masculinizado. El problema que me he encontrado es muy enfocado, por ejemplo, en los padres. Cuando somos más pequeños, los padres tienen mucha autoridad sobre los hijos. Y me ha pasado el hecho de, por ejemplo, yo ganar a un niño y que el propio padre diga a su hijo: ¿cómo eres tan burro de que te gana hasta una niña? O sea, comentarios que a mí realmente me sentaba mal. Y también he sentido esas miradas de indiferencia y superioridad. Y claro, para mí eso, pues al final, siendo tan pequeña, percibía eso. Y llegué a decir a mi padre que me cortara el pelo como un chico porque quería ser una más en el mundo de los coches, del motor. Porque yo quería hacer este sueño, pero quería sentir, estar dentro de ese mundo y estar encajada en este mundo. Entonces, no era fácil. Luego en la pista se notaba mucho en cuanto a competitividad que no estaba, digamos, dentro de ese mundo. Era como una que sobraba dentro de la parrilla, que había todos los niños y una niña, en este caso, que era yo. Y luego, cuando he ido creciendo, sí que es cierto que ha ido evolucionando, ha ido mejorando, ya hay más chicas, pero actualmente que ya estoy en ya un nivel más élite, cara a la visibilidad de la mujer en el deporte,
veo que falta un impulso, porque yo en mi caso, mi deporte, se necesita mucho respaldo económico, entonces se necesita más visibilidad para los patrocinadores. Como has comentado tú, el tema de noticias, todo eso, hay que dar más fuerza a la figura de la mujer, porque para nosotras nos hace falta para poder llegar a esas empresas que confíen en nosotras y poder costear lo que es un deporte, en mi caso que es carísimo. Y yo lo he notado mucho la diferencia en un deporte muy masculinizado. Bueno, en ese caso yo te puedo decir que en Antena 3 Deportes el otro día nos dieron un premio por ser el informativo que más espacio dedica a los deportes femeninos y a los deportes minoritarios, porque es verdad que bueno, el fútbol nos gusta mucho, yo es que soy muy futbolera, luego trabajo en el Chiringuito, pero es verdad que en Antena 3 Deportes hemos considerado que tenía que haber una ventana que ensalzara el deporte femenino y también el deporte minoritario, así que nosotros lo estamos intentando. También yo he pedido muchas veces en los eventos deportivos que yo creo que tendría que haber una ley que nos obligara a todas las cadenas de televisión y a todos los periódicos, etcétera, etcétera, a que haya un porcentaje, pues como al igual que en las empresas hemos llegado a un punto en el que tiene que haber unos porcentajes, que ojalá que eso ya en algún momento desaparezca, porque ahora a veces escucho a hombres que me dicen, es que el puesto me lo merecía yo, pero como tiene que haber una mujer, han elegido una mujer, y eso siempre es el eterno debate. De hecho, yo presenté hace ya muchos años, que también Javi me invitó a entrevistar a auditoras sobre este tema, y todas me decían que, claro, llegaba un momento que ojalá no existiera, pero que ahora también tenía que existir hasta que alcancemos eso. Pues al igual que eso, que sepas que yo siempre soy con los políticos decirles que creo que debería haber una ley en la que haya un porcentaje obligatorio que informemos sobre deportes femeninos, porque soy muy consciente de que cuanto más informe de deportes femeninos, las personas más lo vais a ver, las personas, los espectadores lo vais a consumir y por tanto va a haber más patrocinio. Eso os va a dar más dinero. Y eso va a hacer, al final esto es como un círculo. Total, al final cuantas más herramientas, ahora lo hemos visto con el fútbol y con muchos otros deportes, ¿no? Pero además es gracioso porque cuando hemos hecho nosotros el artículo para enviar al Comité Olímpico Internacional de cara a la conciliación, primera pregunta, pero al final, ¿cuántas mujeres con bebés vais a los Juegos Olímpicos, no? Es como, a ver, todo esto, ¿para cuánto? ¿Para cuántas, no? Entonces, la respuesta es, se ha visto que en cuantas más visibilidad, herramientas, ayudas, información, ¿no? Muy, muy importante, más son las mujeres que deciden conciliar y no renunciar a tu vida personal o a la maternidad por el deporte o al revés, ¿no? Totalmente. Y ahora mismo se ha visto en el fútbol, hay muchas mujeres que están teniendo hijos y siguen. ¿Por qué siguen? Porque tienen una beca, tienen una baja, tienen una ayuda económica, pueden viajar con los bebés un mes, 2 al Mundial, lo vimos Irene Paredes hace nada, sí. ¿no? Es que esto es imprescindible. Yo habría sido madre mucho antes y no lo fui por ese miedo de decir, ¿qué va a pasar? Voy a tener que renunciar, voy a perder mi beca, ¿cómo me van a mirar? ¿No? Porque no hemos hablado de el sentirte juzgado, pero para mí casi que es la adversidad más grande, ¿no? Es intangible, pero es real y es una muy importante. Entonces, esto es un poco curioso, ¿no? Lo que está claro es que cuantas más herramientas y ayudas y más real será la conciliación o la igualdad de oportunidades, más serán las mujeres pues que estén en estos puntos de poder, que concilien, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta que a mí me hizo bastante gracia, ¿no? Que además fueron bastantes que fueron a los Juegos y más serán ahora y más a los siguientes. Además está comprobado en el deporte, que es físico, que la mayoría de mujeres que han tenido un bebé y han vuelto a competir con bebés muy pequeños han conseguido sus mejores retos. Es decir, porque esto también es lo típico, bueno, claro, es que si has tenido un bebé, pues con 11 meses estuve en los Juegos Olímpicos y estaba con mi mejor momento deportivo, ¿no? Entonces, se puede, porque es la primera también pregunta, se puede, pero se necesitan, en nuestro caso, herramientas específicas. Tú necesitas un entrenador que sepa de posparto, claro. Alguien que sepa cómo entrenar a una embarazada, etcétera, 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 ¿no? Una red
de profesionales que no existen. Bueno, pues que sepas que desde Antena 3 Deportes ahí tenemos nosotros nuestro compromiso, y yo además personalmente en cada evento que presento lo digo, que creo que tiene que haber esa ley. Ojalá que algún gobierno la saque, porque creo que así habrá más igualdad de oportunidades. Y hablando un poco de eso, cuando a mí me han invitado a presentar este evento, me decían que querían que también yo pudiera compartir desde el otro lado, ¿no? Como mujer, porque al final sí que es cierto que en los últimos años cada vez son más las mujeres que se dedican a contar el deporte, pero pues como en todo, pues hemos tenido las mujeres que nos gusta narrar el deporte y contar, pues nuestras barreras que derribar. Para mí una de las principales que he tenido que derribar es el juicio, no solo de hombres, también de mujeres, porque también esa es otra. A veces nosotros las mujeres parece como que competimos y somos nuestras peores enemigas. He tenido que derribar la barrera de, bueno, la han puesto ahí porque es mona. Esa es la principal barrera que no me han llegado a decir a la cara, pero lo he sentido en muchas ocasiones. Oye, la han puesto a presentar deportes o está en el chiringuito porque es mona, sin saber realmente el currículum que puedo tener detrás, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una barrera que la vas rompiendo a medida que vas demostrando tu valía. Sí que es cierto que yo soy una persona, bueno, por X razones soy bastante segura de mí misma, entonces yo siempre he dicho, bueno, al final los años me van a ir dejando la oportunidad de demostrar lo que valgo. Pero sí que creo que esos juicios hacen mucho daño, en el sentido de que, bueno, pues lo que os digo, quizás yo tengo una gran seguridad pues por la educación que me han dado, pero sí que he visto a compañeras que eso las ha desestabilizado mucho, ¿no? El tener que sentir que siempre tenían que demostrar algo. Y ya no solo en el deporte, también en general en la vida. Yo combiné en un momento presentar los deportes de Antena 3 a las 3:30 con presentar un magazine, se llamaba Antena Abierta, los domingos por la tarde. Lo presentaba con uno de mis mejores amigos, Ángel Carreira, y en las entrevistas siempre a mí me decían que si yo creía que en la televisión pues yo estaba ahí pues por ser mona. Y entonces ya llegó un momento en el que yo decía, yo te contesto la pregunta si se la haces a Ángel. Porque la realidad es que en todas las entrevistas nadie le dice a Ángel si está ahí por ser mono. Es muy mono, ¿vale? Es muy guapo Ángel. Pero yo veía que nadie le decía, oye Ángel, ¿tú crees que te han puesto a presentar por ser guapo? Es que ni una. Y en cambio, entonces yo decía, si yo contesto esa pregunta al final, o sea, yo creo que la respuesta tiene que ser que yo creo que no puede estar encima de la mesa ni preguntarla. Esa es la principal barrera, pero ya os digo, yo creo que simplemente con demostrar lo que uno vale ya está. La segunda cosa, yo también soy psicóloga y coach, entonces también tengo que decir que no solo ser periodista, sino también psicóloga me ha ayudado mucho a fortalecer el decir, bueno, no vas a gustar a todo el mundo, no vas a poder convencer a todo el mundo y está bien, ¿no? Qué aburrido sería si gustáramos a todo el mundo. Pero sí que es cierto que esa es una de las principales barreras. Y la segunda, en el caso de ser mamá, yo sí que he notado la conciliación. Por eso creo que más allá, que quizás es verdad que en deporte de élite ahí está pues, el tema vosotros físico, de rendimiento físico, o que era un tema que no estaba puesto encima de la mesa, pero que realmente, por desgracia, lo vivimos en todas las profesiones. La conciliación en España no va por buen camino. Es otra de las cosas que intento, bueno, pues si puedo tener la oportunidad de, al ser una persona pública, decirlo y poder cambiar las cosas, lo digo. Creo que no está por buen camino en el sentido de que las mujeres todavía no tenemos horarios laborales compatibles. Creo que además hay que ofrecer a los hombres en ese sentido y trabajar por ello. Yo tengo muchos amigos que les encantaría ver a sus hijos más. Que parece que esto es solo con la mujer, y yo tengo grandes amigos que me han dicho que si pudieran volver atrás lo que cambiarían de su vida es haberse perdido la infancia de sus hijos. Entre ellos a mí un día me lo dijo mi padre. Entonces yo creo que la igualdad de oportunidades no es solo por las mujeres, que también, porque al final yo a veces yo digo, yo no sé cómo llego a todo, llego a un rodaje con el desayuno de mi hijo que me ha tirado, llego llevándole al cole corriendo, con horarios imposibles. Creo que estamos dando grandes pasos, cada vez, no sé, yo a mi jefe le digo, oye, yo tengo que salir hasta ahora, pero
sí que creo que todavía se podría hacer más y creo que además no solo por las mujeres sino también por los hombres. Creo que estamos en una generación, gracias a Dios, que los hombres quieren estar muy implicados en casa y no quieren estar hasta las 9, 10 de la noche siempre trabajando. Creo que las dos figuras, lo estudiaba mucho en psicología para niños, son muy importantes también para los niños, no solo la materna. Así que bueno, yo soy una gran defensora de que en este país sigamos apoyando la conciliación. Creo que el otro día acabamos en el informativo que somos el país más envejecido ya prácticamente de la Unión Europea, junto a Polonia. No hay niños, 1 y pico es la media. Y creo que más allá de la economía, que también influye mucho en el momento de decidir ser padres, creo que hay un tema de conciliación. Yo tengo muchas amigas que han tenido uno y me dicen, mira, yo es que no llego, ¿cómo voy a irme a por el segundo, a por el tercero? Entonces, seguimos trabajando desde nuestra posición como profesionales para que nuestras hijas no tengan ese tipo de problemas y me gustaría ya abrirla al debate y que me dijerais cuáles creéis que son las características específicas del liderazgo femenino que vosotros destacáis desde vuestra experiencia personal. Ona. Bueno, una de las cuestiones, bueno, para mí, femenino, masculino, liderazgo, para mí es muy importante. Yo soy muy soñadora y desde chiquitita he soñado mucho. Si no hubiera soñado en ganar MasterChef, jamás lo habría ganado, porque todo el mundo me dijo, ¿qué haces yendo a un programa de cocina si no sabes ni cortar un aguacate? ¿Sabes? Toda mi familia me dijo, no vayas, que vas a hacer el ridículo, ¿no? Pero yo creo que como decíamos antes, ¿no? Si no temes al fracaso y crees que al final, pase lo que pase, aunque me echen el primer día, voy a aprender, y el aprendizaje es lo más bonito de esta vida, ¿no? Aprender de todo lo que te vas encontrando. Entonces, creo que es muy importante soñar. ¿Y por qué no soñar a lo grande? ¿Por qué no podemos soñar a lo grande? Lo más seguro es que no lo consigamos, pero si no soñamos, seguro que jamás alcanzaremos ninguno de nuestros retos, ¿no? Pues para mí es muy importante soñar a lo grande. Sin el trabajo no llegamos a ninguna parte, es decir, que hay que ser muy trabajadora, soñar a lo grande. Estoy de acuerdo contigo que la sonrisa es el 90% de todo, la actitud, ¿no? ¿Por qué no? Nos encontremos lo que nos encontremos, nos vamos a adaptar, pero hay que coger los retos con ilusión, con actitud, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? La conciliación, ¿no? Yo quise ser madre mucho antes, llevaba mi marido ha sido mi pareja desde los 18 años, la única persona que he tenido a mi lado desde muy chiquitita, y lo habríamos sido mucho antes, pero tenía tantos miedos y era como que tan imposible, y al final dije, ¿por qué no? Es lo que yo quiero, lo he soñado desde hace muchos años, pues voy a por ello, ¿no? Y un poco al final llegar a ese liderazgo, a veces tienes que afrontar retos que parecen prácticamente imposibles, ¿no? Pero yo creo que si lo haces soñando, trabajando muchísimo, con una buena sonrisa y entendiendo que nos tendremos que adaptar a muchas de las cosas, a muchas partes del camino, pues yo creo que al final es un cóctel que es bastante importante para poder conseguir nuestros retos. Y al final yo creo que también, a mí cuando me preguntan, ¿no?, la presión de estar allí, ¿no?, yo siempre digo, más que una presión es una responsabilidad, ¿no? Y liderar algo, lo que sea, ser un ejemplo, es una responsabilidad. Y para mí la responsabilidad no es ganar medallas. Para mí la responsabilidad es llegar cada día a la primera a la piscina, ayudar a mis compañeras, demostrar esfuerzo por todo lo que hago, y esa es la gran responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que al final el deporte nos aporta todos esos valores que nos sirven por y para la vida, y como decías antes, creo que el deporte se puede trasladar a toda la sociedad, y que si al final enfocas tus objetivos, tus retos con estos valores, podrás llegar a liderar lo que te plantees, ¿no? Y un poco, al menos para mí, lo que he aprendido en el deporte es un poco esto. Totalmente. Lidia. Pues a ver, para mí es el que se ejerce de forma natural. Al final tenemos que ser nosotras mismas. Está claro que cuando queremos liderar, por ejemplo, en mi caso de Pilotar sin Barreras, yo estoy liderando un proyecto. Soy una persona que me gustan los retos, que aunque sean realmente difíciles, digo, ¿por qué no? O sea, más vale intentarlo que quedarme en casa sin hacer nada. O sea, tengo que sacar esa vitalidad de querer hacer las cosas, y también junto con el equipo. Para mí es súper importante el trabajo en equipo, en aportar mutuamente, ya que cada persona es única y tiene unas vivencias, tiene una experiencia,
y siempre nos podemos aportar entre todos y todas. Entonces, para mí el liderazgo en sí es esto, es compañerismo, es trabajo en equipo, creer en cada uno y bueno, yo siendo líder del proyecto, para mí es súper importante esos aspectos como, o sea, para liderar bien un proyecto, un evento, etcétera. Fijas, ahora que os estaba escuchando digo, ojo, qué maravilla. Yo dentro de una semana cumplo un sueño que es, publico mi primer libro de psicología y coaching, cómo conseguir tus metas, y una de las cosas en las que más pues, explico es cómo el cerebro, cuando tú sueñas, cuando tú tienes actitud, al final hace que puedas cumplir esas metas. Pero estamos hablando de una cosa que yo creo que por desgracia es un mal de la sociedad y ojalá lo vayamos cambiando, que es que vivimos en un mundo en el que nos han acostumbrado a que podemos tener todo, todo y ya. Puedes comprarte un producto y mañana Amazon te lo tiene en casa, puedes estar viendo la tele mientras estás en las redes sociales, puedes estar cenando con amigos mientras estás contestando un WhatsApp. Es decir, nos han vendido que podemos tener todo y es mentira. Porque al final en la elección, cuando sabemos lo que queremos, cuando elegimos, es cuando conformamos realmente una identidad sólida. Porque cuando lo queremos todo, al final nos quedamos sin nada. Esa frase muy hecha, pero que es la realidad. Y es cierto que nosotros tenemos que liderar las generaciones un cambio de transmitirle esto a nuestros hijos. Yo entiendo que es muy complicado. Yo no sé si os pasaba. Yo me acuerdo que yo veía Médico de Familia con mi familia. Somos 4 hermanos, nos encantaba juntarnos en el salón y esperabas una semana a que viniera el siguiente capítulo. Yo se lo cuento esto a mis hijos y es que les parece chino. ¿Cómo? ¿Que tienes que esperar una semana? Pero Entonces, claro, esa inmediatez también es verdad que va haciendo que las cosas estén hechas. Y en la vida, pues sí, Amazon te lo puede traer, Netflix te puede traer toda la temporada, pero en lo sentimental o en lo profesional o en lo personal, nada va a ser inmediato, nada va a ser gratis. En la renuncia está la elección y en la elección al final está la serenidad. Entonces me hacía mucha gracia cuando se escuchaba porque yo decía, sí que es cierto, vuelvo a reiterar ese mensaje de cómo el deporte se puede extrapolar a cualquier profesión y a cualquier también experiencia vital. Y en ese sentido me gustaría un titular de qué impacto creéis que tiene la diversidad de género en la toma de decisiones y también en el rendimiento en entornos competitivos. Qué difícil. No, Lo he puesto un poco difícil. No, pero con lo que comentabas ahora de las nuevas generaciones, ¿no? Y de la situación actual, qué importante es convivir con la frustración. Y escuchaba una charla de Tony Nadal, el entrenador de Rafa, y hablaba de ello, ¿no? Y luego Rafa también lo explicaba, ¿no? Es verdad que ahora como que yo lo veo con mis hijos, ¿no? Y lo decía Marian Rojas también en una conferencia, ¿no? Quiero agua, quiero agua, quiero agua. Y bueno, vale, espérate un momento, estoy haciendo X, ¿no? Entonces, el deporte justamente te enseña mucho esto, ¿no? Te frustras constantemente, estás todo el rato buscando la excelencia y casi jamás conseguimos esa excelencia, ¿no? Y es siempre caerte, volver a levantarte. Y para mí esto es como básico para la vida, ¿no? Y sobre todo para los jóvenes y para bueno, un poco lo que comentabas, ¿no? Y a nivel de la igualdad de género, ¿no? A ver, perdón la pregunta, porque no, es que querías... Me he centrado. Mi madre siempre me dice, nunca contestas lo que te pregunto. Pero lo haces muy bien, así que queda bien. No, ¿qué impacto puede tener esa diversidad de género en vuestros entornos? Que al final estamos comparando vuestros entornos, pero que se puede extrapolar a entornos competitivos como el que estamos aquí del Saudi. Un poco lo que comentábamos antes, pero es imprescindible. Y, por ejemplo, cuando os explicaba la experiencia de Tokio, ¿no? Lo primero que pensé es, esto de prohibirme viajar con mi hijo o lactar a mi hijo en los Juegos Olímpicos, seguro quien ha tomado, me sabe mal, esa decisión es un hombre. No por nada, pero simplemente alguien que sepa lo que es lactar, entiende, porque la condición que me dijeron no fue sí, pero 15 frases que eran básicamente tu hijo y tu marido o quien sea tiene que estar a 2 horas de la Villa Olímpica, tenéis que romper la burbuja, hacer 30 pruebas. Claro, si tú das pecho a un bebé de 10 meses, es imposible. Y eso es lo primero que pensé. ¿Por qué necesitamos? Pues por cosas como estas. Es decir, es imprescindible. Al final, cada uno puede aportar, sea hombre o sea mujer, cosas imprescindibles para el buen funcionamiento o crecimiento del deporte. Entonces,
el deporte femenino ha evolucionado muchísimo desde Londres, tú lo sabes, hemos empezado a estar allí y es un no parar. Y lo típico, la misma frase como ¿cuántas mujeres van a ir a la villa? Bueno, es que al final el deporte femenino no da lo que da el deporte masculino. Perdona, ¿cuántos estadios han llenado? No puedo con esa frase. Vale, pues está visto, obviamente, que cuando se nos da las herramientas, la visibilidad y las ayudas necesarias, vende igual o más que el deporte femenino, ¿no? Entonces, pues por eso es imprescindible que haya una igualdad en todos los rangos del deporte y de la vida en general. Lidia, ¿cómo crees que pueden inspirar las mujeres a las nuevas generaciones que vienen? Bueno, pues yo pienso que mostrando que somos capaces de todo, como habéis visto, hay futbolistas, ingenieras, bueno, hemos visto a mujeres que han alcanzado puestos muy gratificantes y eso cara a la sociedad, pues pienso yo que impulsa muchísimo. De hecho, a mí ver como compañeras mías que van consiguiendo cosas, pues a mí me impulsa, me motiva para decir, jolín, si esta mujer puede hacerlo, yo también puedo. O sea, creo que esa motivación se expande a todas y es una motivación que buenísima. Por eso para mí el tema de referente es súper importante. Yo en mi vida personal intento siempre dar charlas, estar como aquí con vosotras, dar visibilidad a mi historia en cuanto a nivel personal por mi discapacidad auditiva, que he pasado muchas barreras, y también a nivel profesional el hecho, como os he dicho, de estar en un mundo muy masculinizado. Esa visibilidad, el contar mi historia, yo creo que es una fuente de motivación para que todos los que vienen detrás, incluso las personas que llevan por delante, que vean que todas y todas somos iguales. Es que es fundamental que tengan referencias. El otro día yo lo veía con la selección española de fútbol cuando ganó la Nations League, cómo había niñas pequeñas que se emocionaban. Y yo decía, yo cuando estaba en el colegio a mí me encantaba jugar al fútbol, pero yo no tenía ningún referente como mi hermano, ¿no? Entonces eso sí que es cierto que ven, o sea, que qué bien, qué privilegio que las nuevas generaciones lo van a tener. Me gustaría abrir dejaros al público, pues eso, 2 o 3 preguntas, pero sí que me gustaría antes, Lidia, ¿cuál es tu mayor deseo? Si cierras los ojos y dices, me veo con 40 años, tienes 26, eres jovencita, muy, muy, muy joven, ¿cómo te gustaría ver el mundo del pilotaje de los kart dentro de 14 años? Me encantaría que hubiera más mujeres. O sea, yo me siento sola en este mundo. O sea, estoy en la categoría a nivel europeo y yo digo, ¿y mis compañeras dónde están? Yo soy amiga de todos ellos, o sea, nos llevamos bien, pero ¿y mis compañeras? O sea, me encantaría que el día de mañana esté yo compitiendo o no, que vea yo 50% de hombres y 50% de mujeres y que entre ellos hagan su sueño, porque para mí el deporte no hay género, hay un sueño para todos y eso es lo que me encantaría, tener compañerismo. Y en ese sentido, tus compañeros, tú les ves, porque muchas veces cuando hablamos de diversidad, de alcanzar la igualdad, a mí no me gusta el otro extremo, que es, parece que los hombres son nuestros enemigos. Digo, es que la igualdad solo la vamos a conseguir, la igualdad de oportunidades juntos. O sea, yo es una cosa que no puedo entender cuando es, no, las mujeres, y además parece que el hombre es el enemigo, y además parece que si tú como mujer quieres que el hombre esté en el barco, entonces eres una machista. O sea, es increíble las cosas que yo he llegado a leer en redes cuando he comentado esto. Entonces yo creo que para mí es un cambio que tiene que venir de la mano de los dos. Pero sí que me gustaría saber, ¿tú cómo ves a tus compañeros, que además es una generación jóvenes, que ya pues, no es como la de hace 20, 30 años, que habían sido educados de una manera? Pero sí que me interesa, ¿cómo ves? O sea, ¿ellos te tratan igual? No digo los padres, que ya he visto lo que dicen, ¿no? Algunos, no generalizamos, no generalicemos, pero ¿cómo son tus compañeros? O sea, yo he tenido de todo. Al final no quiere decir que sean mis enemigos para nada. O sea, a mí, yo he aprendido mucho de ellos. Por ejemplo, tengo el ejemplo de mi padre. Mi padre me tuvo y vamos, fue el que dijo que Lidia corra en motos.
O sea, para mí ya es un ejemplo. O sea, eso no quiere decir que los hombres son tan... No, no, para nada. Eso para nada. O sea, para mí han sido mis compañeros. Y he aprendido mucho, me han ayudado mucho, he tenido equipos y son todos chicos y me han hecho crecer como piloto. O sea, para mí son compañeros. Obviamente sí que he tenido algunos aspectos de que me han infravalorado como mujer y también teniendo una discapacidad auditiva. Pero vamos, que también he tenido el apoyo y no poco de parte de jefes de equipo, compañeros e incluso compañeros de pista que me han abierto las puertas para decir, ven y vamos a hacer una carrera juntos. Que dentro de la pista cada uno tiene su carrera, pero fuera como si yo te ayudo, tú me ayudas al final. Y espero que a lo largo de los años todo eso siga así también, que sea todo de forma igualitaria, tanto para la mujer como para el hombre, en todos los aspectos, claro. Muchas gracias, esperemos. Lidia, si cierras los ojos... Uy, Lidia, Ona, si cierras los ojos, ¿cuál sería tu mayor deseo? Que además tú estés trabajando día a día para ello. Bueno, tengo muchos. Mi problema es que no para, voy por dentro muy deprisa, pero... a nivel de lo que estamos hablando hoy, ojalá la conciliación haya avanzado muchísimo, ojalá la corresponsabilidad también, ojalá puedas conciliar durante varios años en el mundo del deporte, porque uno de los problemas que tenemos es que nos tenemos que jubilar mucho antes que cualquier otra profesión y muchas de mis compañeras no han vivido el sueño de crear una familia porque ha sido demasiado tarde, ¿no? Y todos sabemos que no es fácil, que incluso cuando te lo planteas, vale, ya ha acabado el mundial, los juegos, venga, va, y luego pues pasan cosas, ¿no? Y para mí lo más bonito de mi vida ha sido crear mi familia. Y no concibo el que muchas tengan que renunciar a ello por esas dificultades o que luego les sea tan difícil que no puedan llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, mira, os pongo un pequeño ejemplo, pero que es muy claro, ¿no? Todos decimos, sí, hemos mejorado. Pues resulta que hay muchos deportes actualmente en todo el mundo de ranking que no pueden conciliar ni ser madres. Sandra Sánchez de karate, campeona olímpica española, ella me decía, es que aunque quiera tú, Ona, lo has tenido difícil, pero lo has podido hacer. Has podido ponerte a entrenar después de dar a luz y has podido ir a un preolímpico, te has clasificado y has vuelto. Yo no puedo, porque yo sí que paro 9 meses de embarazo más, ponle 6, 8 de posparto, me voy del número 1 del ranking a la 200. Y la 200 no tiene la posibilidad de clasificarse para unos Juegos Olímpicos, no tiene beca, es decir, se me acaba mi vida deportiva. ¿Cómo podemos hablar de conciliación si es que no es posible? Claro. No existe tampoco red de apoyo, o sea, no existen profesionales específicos para la etapa de pre y posparto. Hay muchas compañeras, Mayalen, no sé cuántas medallas olímpicas tiene, no podía viajar con su bebé a los Juegos, a los Mundiales, 2 meses fuera, 3, ¿cómo puedes conciliar así, ¿no? Entonces, aunque hayamos mejorado, queda tanto por hacer que mi sueño es que esos pequeños retos que deberían ya existir, realmente existan y que evolucionemos y avancemos muchísimo. Este sería mi sueño. Bueno, esperemos que dentro de 15, 20 años, Javi, esperemos que organices esto, que nos llames y que veamos, ¿no?, si se ha cumplido o no. Antes de terminar, me gustaría que, de abrir un poquito las preguntas, que dijerais en un breve titular, como estamos aquí comparando el deporte con un entorno competitivo como el que puede ser también el de la auditoría, ¿qué pueden aprender las organizaciones del deporte para llevarlo a ellos en sus organizaciones y que haya también más diversidad? ¿Qué podéis trasladarles? Pues yo pienso que cuanto más diversidad, más aprenderemos de forma conjunta. O sea, yo tengo una discapacidad auditiva y otra persona, o sea, me da igual qué tipo de género, de etnia, o sea, creo que cada uno podemos aportar mucho en trabajo en equipo. Entonces, eso para mí enriquece mucho en cuanto a organización y vamos, que si cuanto más seamos y cada uno con su especialidad, con sus cosas únicas, mientras que haya un trabajo en equipo, una cohesión grupal y busquemos todos y todas un mismo objetivo, creo que se puede llegar muy lejos si estamos todos juntos y llegar
a cumplir nuestros objetivos, tanto empresarial como a nivel un equipo de competición, que es en mi caso. Si buscamos todos el mismo objetivo, vamos en misma dirección, yo creo que se puede conseguir todo lo que nos proponemos. Seguro que sí. Y tú sí, seguro. Ya te lo digo yo. Ona. Y un poco en su línea, yo creo que la unión hace la fuerza, esto está claro, y que a veces tenemos que utilizar nuestras adversidades y convertirlas en fortalezas, ¿no? Da igual si es hombre, si es mujer, si es joven, si es mayor, si... Es decir, nosotros, un pequeño ejemplo real, no personal nuestro, nosotras competíamos contra Rusia, que siempre ha sido la gran potencia mundial. Las rusas, os podéis imaginar, todas 1,75 m, todas mismo color de piel, todas piernas por aquí, todas perfectas y idénticas, y claro, se llama natación sincronizada, y obviamente teníamos que ser pues iguales, ¿no? Y llega el equipo de España, que tenemos más arte que nadie, pero una 1,85 m, otra 1,60 m, una morenita, otra blanquita, una más flexible, otra más delgada, otra, ¿no? Y entonces todo el mundo nos decía, muy bien, habéis llegado súper lejos, tenéis mucho arte, pero natación sincronizada, nunca ganaréis a las rusas, ¿no? Y nosotras pensábamos, con lo que estamos entrenando, con el arte real que tenemos las españolas, ¿de verdad no podemos luchar por este puesto simplemente porque seamos diferentes? ¿Qué hicimos? Convertir esas diferencias, esas adversidades que en teoría teníamos y convertirlas en fortalezas, y cambiamos nuestro deporte. Hasta ahora todo había sido idéntico y perfecto, y utilizamos esas diferencias y empezamos a cambiar el deporte. Y hicimos que la que medía 1,85 m se pusiera abajo, y hicimos una acrobacia que jamás nadie había hecho, porque teníamos la suerte de que una era hiperligera, la otra muy alta, una súper flexible, y empezamos a hacer que la natación sincronizada cambiara y al revés, le diera importancia y valor a esas diferencias, a esas, en teoría, adversidades, ¿no? Y poco a poco cambiamos la historia de nuestro deporte y ganamos medallas olímpicas y competimos, y en algún momento ganamos a Rusia, ¿no? Entonces, les diría que nadie os diga que no podéis hacer A, X o B por lo que sea, porque todos podemos hacer todo, y por muchas adversidades que tengamos, siempre se puede coger otro camino para llegar a tu objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es súper bonito, y darle valor a cada miembro de nuestro equipo, ¿no? Es decir, conseguimos hacer eso porque esas adversidades, esa chiquitita que todo el mundo le había dicho, jamás llegarás a ser olímpica porque no mides lo que tienes que medir, ganó una medalla olímpica, ¿no? Entonces, para mí, todos tenemos mucho valor. Cada persona que forma un equipo o un grupo humano puede ayudar a la otra persona, o puede enseñarle muchísimas cosas, y para mí es muy importante dar valor a todas y cada una de las personas del equipo y utilizar esas diferencias o esas adversidades que a veces tenemos en fortalezas, y creo que eso pues mueve montañas, ¿no? Y sobre todo que nadie os diga que no podéis cumplir vuestro sueño. Seguramente no lo cumpliremos, yo he tenido muchos, ahora tengo muchos que no los estoy cumpliendo, pero a mí me llena de vida y de alegría pues intentar luchar para conseguirlos, ¿no? Entonces, pues para mí esto es importante. Yo quería añadir una experiencia personal. Como os he comentado, yo tengo una discapacidad auditiva y los implantes me permiten escuchar, pero no llego al 100% como vosotros. O sea, en mi caso es escuchar la voz y lo justo, los sonidos y todo eso me cuesta mucho. Pues en el tema de pilotaje, el motor se escucha para mí como un ruido, pero no se diferencia si está el motor a altas revoluciones o bajas. Entonces, para mí eso era un problema. Yo tengo el casco adaptado, llevo los implantes puestos, y el primer año que yo ya paso a nivel élite, claro, yo me subí a un coche y digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a cambiar yo las marchas? Porque a mí me cuesta mucho, o sea, no es lo mismo un coche de calle, que no hay tanto ruido y las vibraciones son más limpias, pero un coche de competición es realmente difícil. Entonces yo digo, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo afronto yo esto? Y gracias al trabajo en equipo, que lo indico mucho, y el buscar esa inclusión, pues al final, después de mucho esfuerzo, porque me costó bastante, con el equipo ver qué adaptación se necesita, porque claro, mi discapacidad es muy invisible, es algo nuevo para dentro de un deporte motor. O sea, nunca
se ha visto una persona con una sordera el meterse en un deporte de motor. Entonces tuvimos que buscar y ver de qué manera. Y al final encontramos la manera que yo estoy pilotando y utilizo mucho el tema visual y es como una pantallita que me indica los colores. Si parpadea, quiere decir que tengo que cambiar de marcha. Si ve que me falta bajar una marcha, se pone de un color. Y todo eso nos costó muchísimo. Al final uno que dice, vale, yo creo que esto lo puedo hacer, y otro dice, vale, yo creo que esto sí lo podemos modificar. O sea, al final se hizo un trabajo en equipo tan importante que gracias a ese trabajo yo ya entré a tener esa igualdad respecto a los demás, hablando en el ámbito de inclusión. Entonces, antes no lo he contado, pero justo me ha venido a la cabeza esta experiencia y lo destaco mucho porque es súper importante el compañerismo y el buscar el objetivo. Y para mí ha sido una barrera muy grande en el automovilismo, el tema de la audición. Y nada, quería pues, destacar eso que va justo con la pregunta. Sí. Pues muchas gracias además por compartir esta experiencia, porque además es un tema que a las organizaciones les viene muy bien también escuchar, no solo el tema de la igualdad de oportunidades en el terreno femenino, sino en la diversidad. Y fijaos que decíais cosas que yo decía tal cual, al final el cerebro puede ser nuestra mejor arma o nuestro peor enemigo, ¿no? Y cuando nosotros está demostrado la neuroplasticidad, ¿no? Es una cosa neurocientífica que hace unos años ya se ha empezado a demostrar. Eso de la gente no cambia, pues si os encontráis a alguien así, pues no, es mentira. Lo que pasa es que cuesta cambiar y a veces nos cuesta cambiar ese tipo de patrones. Pero esa frase de yo soy así y no voy a cambiar o las personas no cambian, ¿no? Eso no es así y además se ha demostrado a través de muchos experimentos neurocientíficos que el cerebro tiene la capacidad, a través de la neuroplasticidad, de cambiar. Cambiar. Me va genial, se lo diré a mi marido siempre que tira la ropa. Sí, pero... Esta tarde se lo voy a decir. Viene muy bien. Las redes neuronales pueden cambiar. Yo siempre digo que el cerebro al final van como autopistas, ¿vale? Nuestro cerebro va como autopistas. Por eso es tan importante el poder del pensamiento. Nosotros creamos la realidad porque el cerebro no quiere que seas feliz. No es que no quiera. No le interesa que tú seas feliz, quiere que sobrevivas. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que saber que nuestra arma nos va a poner un poco difícil el tener esa felicidad que al final todos ansiamos, porque yo siempre digo que el denominador común de cualquier persona es ser feliz. Algunos lo querrán a través de su profesión, otros a través de la familia, otros de la ayuda a los demás, otros a través del éxito y el dinero, el poder, lo que sea, pero realmente todos nuestros sueños o lo que queremos conseguir es por sentir esa satisfacción. Y entonces es muy interesante porque lo decías antes, ¿no? De cómo habíais intentado hacer de esa, en principio, debilidad vuestra fortaleza, porque está demostrado, por ejemplo, en el cerebro va por autopistas. Entonces, si tú siempre eres tendente a que cuando te digan algo irte a ser negativo o machacarte, el cerebro entiende, como quiere ahorrar energía para que sobrevivas, para sobrevivir y procrear está hecho el cerebro, ¿vale? No me voy a meter en la segunda, ¿no? Todos sabemos. Es para que la especie sobreviva también, o sea, al final está ligado. Pero sí que es interesante, ¿por qué? Porque si tú continuamente, yo se lo digo a mi hijo, tú te mandas un mensaje negativo de ti mismo, el cerebro entiende que tiene que hacer una autopista bien grande para que cuando te pase cualquier cosa te vayas a un pensamiento negativo de la situación y de ti mismo. Entonces tenemos la capacidad de irlo cambiando, son unos segundos cuando vamos a ese pensamiento negativo que tenemos la capacidad con ese tipo de cerebro, el cerebro racional, para que los otros dos cerebros, reptiliano y emocional, no se vayan por esa autopista. ¿Por qué? Porque si no, al final, la actitud positiva está en una red comarcal. O sea, si el pensamiento es un coche, ¿por cuál se va a ir? ¿Por la autopista? ¿Por la red comarcal con barro? Por la autopista, ¿no? Entonces, sí que es muy bueno que nosotros sepamos ese poder que tenemos, el poder que tenemos de cambiar nuestros pensamientos y de hacer que las debilidades puedan ser fortalezas. Así que me encantaba esto para poder dar ahí como mi toque neurocientífica ahí que a veces me gusta también transmitir, porque creo que al final la actitud depende de nosotros y que el cerebro juega a nuestro favor depende también de nosotros.
Muchísimas gracias, Ona. Lidia, si os parece, como tenemos un poquito más de tiempo, a mí me apetecía mucho en este tipo de encuentros dar la opción de alguna pregunta, ¿verdad, Javi? Nos da tiempo a poder, a mí es que siempre me gusta pues, poder compartir por si alguno tiene alguna pregunta que poder lanzar a Ona o a Lidia antes de hacer el resumen, y si no, se las sigo lanzando yo, porque yo aquí lo bueno de ser periodista es que tengo más, vamos, tengo más palique, como se suele decir, que otra cosa. Esto es como en clase, esto es como cuando yo estoy en la universidad y enseño a mis alumnos y no hay preguntas. Mira, ahí hay dos, así que ya tenemos las dos preguntas que quería que se hicieran. El micro y me lo das ahora y te lo traigo. Muchas gracias. Mira, os quería hacer una pregunta. No está relacionada directamente con la igualdad de género, pero sí con el enfoque, digamos, de la vida. Vosotras habéis triunfado en vuestras disciplinas, pero ¿qué consejo daríais a esos chicos y chicas que, a pesar de entrenar 10 horas al día, a pesar de que ese sea su sueño, a pesar de reestructurar su cerebro, pues no llegan? Porque una Carbonell y medallista olímpica, hay uno. Los que corren en Fórmula 1, que puede ser el sueño de muchos chicos y chicas, hay 20 plazas en todo el mundo. Y lamentablemente siempre se va a acordar uno del que gana. Pues chicos y chicas que juegan pues en equipos juveniles y que piensan llegar a primera división del deporte que sea. Y por mucho sueño y demás y por mucho esfuerzo, pues no van a llegar. ¿Qué consejo les daríais para reenfocar su vida hacia otras disciplinas, y que hay mucha frustración en mucha gente joven porque muchos, lógicamente, no llegan a pesar de todo esto que os indico? Gracias. Qué gran pregunta, Sí. Muy buena. Bueno, lo primero que te diría es que yo no he llegado en 1000 cosas de mi vida, y en el deporte una de ellas. Es decir, al 2004 entré en la selección española, tenía 14 años, mis compañeras tenían 30 y pico, tenía 360 faltas justificadas en el colegio, es decir, no me dejaba ir mi entrenadora nunca al colegio, estudiaba de noche, no fui ni a una boda ni a un bautizo, renuncié a todo por mi objetivo. Estuve 4 años así en el centro de alto rendimiento sin ver a mis padres, y llegó el día de ir a los Juegos Olímpicos, era titular dentro del equipo y mi entrenadora me sacó y no fui a los Juegos Olímpicos. Casi entro en una depresión, mis padres los dos son médicos y lo único que me decían todo el día: déjalo, vete a Estados Unidos a estudiar. Y yo, pasé por todos los estados del duelo: decepción, injusticia, decepción, tristeza, bueno, no sé, por todo. Y no llegué y no conseguí ese objetivo por el cual luché muchísimo y renuncié a todo de mi vida por y para ello, ¿no? O sea, me salté todo lo que es la juventud. Y ahora, después de no renunciar y decidir tirar la toalla, sino volver 4 años más, porque, es decir, 8 años así para esos 3 minutos, ¿no? Y que podía ser que falláramos, que cualquier cosa, y me doy cuenta que esa caída, ese no llegar, esa frustración, me hizo ganar luego mis Juegos Olímpicos y me ha hecho hoy ser la mujer que soy, ¿no? Y uno de mis miedos es qué voy a hacer después del deporte, ¿no? Yo no he trabajado en nada, no tengo experiencia laboral en nada, pensaba, ¿no? Y me doy cuenta que estas caídas, esas decepciones, ese no llegar y que mi cerebro, mi cuerpo, mi todo hiciera ese proceso, me hace tener un poco la confianza o la experiencia a nivel de valores para afrontar cualquier reto en mi vida, ¿no? Y pensaba, bueno, pues no tengo experiencia laboral y voy a decir: hola, me llamo, vengo a buscar trabajo, pero mira, es que ¿sabes qué tengo? Todos esos valores, y aunque no sepa de X, voy a dar mi vida para intentar aprender y conseguirlos, ¿no? Entonces, lo que diría, que les explico a muchas niñas de mi campus, pero tú también te pones nerviosa, pero tú, es que claro, has perdido alguna medalla, les digo, todos los días, todos perdemos muchos de los retos que intentamos conseguir, de los caminos que buscamos, todos. Y esto es importante visibilizarlo y explicarlo. O sea, cuando hablaba del fracaso es el camino al éxito, Rafa Nadal ha fracasado 1000 veces. Y su grandeza es haberse levantado después de esos fracasos y haber aprendido de esos fracasos. Yo me pegué contra la pared y pensé: una injusticia, no me lo merezco, tal. Pero luego empezó el aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que les diría
es que claro que van a fallar y una y una, pero es que a mí, como los deportistas somos obsesivos, a mí me daba igual ser subcampeona olímpica, es que quería ser campeona y para mí no había conseguido mi reto porque para mí quería ganar lo que había ganado la rusa y cuando ganaba 20 medallas quería el récord de 23, es decir, ¿qué es conseguir o no conseguir? Conseguir para mí es lucharlo y vivirlo y eso es lo que hay que, para mí, explicarles a los jóvenes. O sea, ese camino es lo más, o sea, da igual el resultado final. Mi marido siempre me decía, es que Ona, para, ya eres una obsesiva, que lo somos los deportistas. ¿Tú crees que cuando seas madre y dentro de 20 años te vas a acordar si la China ganó 22 y tú 23 y eran 2 oros? Que esta era mi obsesión y cada día... y es verdad, es verdad. Lo que realmente ahora me reconforta y me hace aprender en mi vida en todos los aspectos es ese camino y haberlo luchado y haber fracasado y haber perdido. Y tú dirás, es que hoy Ona hay una, pero es que en verdad hay 1000 y cada una tiene sus caminos y cada uno tiene sus retos, ¿no? Y entonces, para mí es súper importante visibilizar y explicar esto. Y la vida no podemos proteger tantísimo a los niños, bajo mi punto de vista, porque si todo es vale participar, que está muy bien, pero luego tienes 18 años, vas a, bueno, puedo, una entrevista de trabajo, no te cogen y ¿qué pasa? O sea, esa frustración, ¿cómo le enseñas a ese niño que esto es totalmente normal y que es bueno, ¿sabes? Entonces, para mí es eso. Claro que hay un Rafa y hay un Usain Bolt, pero es que todos tenemos nuestro camino y nuestros objetivos y todos fracasamos 1000 millones de veces. Incluso el más grande ha fracasado muchísimo. Entonces, para mí, esto es lo más importante. Como decía Winston Churchill, el secreto del éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder la ilusión, ¿no? Así Total. que una gran frase. ¿Lidia? Yo tengo una experiencia. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña estaba en los CARS y los CARS es una base de formación muy importante para llegar, por ejemplo, a monoplaza, que es lo que se llama Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Entonces yo iba acorde con la categoría, iba muy bien. Y de repente un día se me desplomó este sueño. ¿Por qué? Porque tuve un desmayo y me ingresaron en el hospital y me descartaron una anomalía del tema del corazón y me dijeron, Lidia, se acabó con el deporte. Y ya no hablo solo en el deporte de automovilismo, también en estudios. O sea, mi sueño, que ahora lo estoy haciendo, es máster de profesorado de educación secundaria en especialidad educación física. O sea, me habían cortado el deporte por todos los lados. O sea, imaginaros en esos momentos. Era un shock, un stand-by en mi vida de repente que se desploma todo. Entonces estuve entre 5 o 6 años parada. Ya no tocaba el CAR, no hacía nada. Y seguía estudiando la ESO y no podía hacer mucho más. Y no sabía ni hacia dónde tirar. Y al final, de médicos, revisiones, tal, me dijeron que esa anomalía que estaba totalmente controlada y que me podían dar el alta. Que, bueno, había sido, por decirlo así, un percance. Bueno, total, que me dan el alta. Y al final, o sea, lo primero que pensé es, yo quiero el sueño que estaba haciendo. O sea, quiero volver. Y hablé con mi padre, quiero volver. Pero claro, ya había pasado la edad del karting, ya no podía volver a los kart y seguir la formación para dar el salto. Entonces, lo que es la vía de monoplaza no tenía la oportunidad. O sea, era como demasiado difícil, por decirlo así, que ya tenía una edad más mayor y ya no iba al mismo nivel que los compañeros. Entonces, había otra vía que era el tema de los coches de circuito, que es mi caso, o sea, está monoplaza y coches. Y yo dije, me gusta, o sea, es otra alternativa, otra opción y me gusta. Pero es otro reto, pero es lo que me gusta, que son las carreras. Entonces, junto con mi padre, empecé a mover mi historia, que es la que os he contado, el tema de que soy mujer con una sordera, tal. Y entonces me abrieron las puertas, salieron, mi historia salió en redes sociales, prensa, tal. Y llegaron a las empresas y me abrió esa puerta de decir, Lidia, te vamos a ayudar y vas a correr. Y empecé así, después de 5 años de parón. Entonces, yo siempre aconsejo que nunca se rinda. O sea, siempre va a haber barreras y muros enormes, pero va a haber siempre caminos, opciones. Entonces, siempre le doy el consejo que nunca tiren la toalla, porque nunca se sabe lo que puede llegar.
a mí me ha pasado, me ha llegado esto, estoy aquí, tengo un proyecto, tengo la competición que me gusta tanto y quiero seguir en ello. Y es como, jolín, si no lo hubiera intentado estaría en mi casa. O sea, es mi consejo. Muchísimas gracias a las dos. Ona, Lidia, ha sido un placer, se nos acaba ya el tiempo, pero oye, menudo ratito tan guay, ¿no? Hemos pasado aquí todos, además ha sido esto como muy familiar. Quiero agradeceros por los grandes titulares que habéis compartido, por haber compartido vuestras experiencias, por ser tan generosas, porque al final tenéis puestos relevantes, públicos, cada una en vuestra categoría, en vuestro espacio. Y bueno, yo que tengo un niño y que ve a Spider-Man y siempre me está diciendo, mamá, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Siempre está con esa frase ahora y está todo el rato que quiere que le llame Spider-Man y todo eso. Pero me viene muy bien porque es cierto. Entonces vosotros tenéis un gran poder, sois públicas y creo que estáis haciendo una labor muy bonita de aquí y en muchos sitios más, expandir vuestro mensaje. También muchísimas gracias a auditores por organizar en esta mesa redonda, por ver que también desde las organizaciones, desde los entornos competitivos, cada día se cree más en la igualdad de oportunidades. Gracias a todos los hombres que estáis también aquí. Me encanta ver hombres y mujeres. Ya lo he dicho antes en mi exposición. Creo que vamos a llegar a la igualdad de oportunidades y esa conciliación entre todos, si todos estamos en el mismo barco, porque creo que además en el tema de la conciliación es precioso. Para mí, fijaos que yo soy una enamorada de mi profesión. En mi casa se sorprendieron, porque como siempre he sido tan profesional, se sorprendieron que me gustara tanto ser madre o que diga que para mí lo mejor que me ha pasado es ser mamá. Y creo que es maravilloso y creo que los hombres también tienen que ser parte de ese proyecto para no tener que llegar a las 10 de la noche o que se dé eso por sentado. Y muchísimas gracias, también destaco esos titulares de la actitud, de la fortaleza, de los valores, del trabajo, que tenemos que ir también todos transmitiendo. Vivimos en la sociedad que vivimos, también tenemos muchísimas cosas buenas en esta sociedad a golpe de clic, que la llamo yo, pero también bueno, pues tenemos que transmitir, ¿no?, a esas nuevas generaciones lo que para nosotros ha sido importante y así que cada generación y generación sea mejor y mejor que la anterior. Muchas gracias, de verdad, de corazón, por estar aquí y a vosotras, Ona y Lidia, por favor, un fuerte aplauso para ellas.